Bienvenidos, queridos amigos, a esta humilde trinchera de Cristo Rey. Bienvenidos a la Contrarrevolución Hispánica. Bienvenidos a la Resistencia Católica desde todos los lugares de la cristiandad hispánica. Vamos con nuestra lectura y comentario de la Sagrada Escritura referente respecto al domingo correspondiente, que este domingo ha coincidido que hemos celebrado la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Ha coincidido este domingo en la liturgia tradicional, igual que en la liturgia nueva de Pablo VI, que la fiesta de la exaltación de la cruz se celebre el domingo. La primera lectura es de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5-11. Epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5-11. Dice así: Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, quien a pesar de tener la forma de Dios, no reputó como botín codiciable ser igual a Dios, antes se anonadó, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y así, por el aspecto, siendo reconocido como hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, todo cuanto hay en los cielos, en la tierra y en las regiones subterráneas, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el santo evangelio de esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz es San Juan, capítulo 12, versículos 31 al 36. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 31 al 36. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía indicando de qué muerte había de morir. La multitud le contestó: Nosotros sabemos por la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que el Hijo del Hombre ha de ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Díjoles Jesús: Por poco tiempo aún está la luz en medio de vosotros. Caminad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, pues el que camina en tinieblas no sabe por dónde va. Mientras tenéis luz, creed en la luz, para ser hijos de la luz. Esto dijo Jesús, y partiendo, se ocultó de ellos. Bien, el Evangelio está haciendo referencia con estas palabras de Cristo: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Está haciendo referencia al libro de los Números, el capítulo 21, versículos 4-9. Libro de los Números, capítulo 21, versículos 4-9. Cuando los judíos murmuran y Dios les envía contra ellos serpientes venenosas para que los muerdan en castigo por su rebelión y su desagradecimiento. Entonces el pueblo acude a Moisés, reconociendo: hemos pecado, hemos murmurado contra Dios y contra ti, pide al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Entonces Moisés intercede ante el pueblo, ante Dios por el pueblo, y Dios le dice, el Señor le dice: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y cuando los mordidos la miren, sanarán. Hizo pues esto Moisés, una serpiente de bronce, la puso sobre un estandarte, y cuando alguno era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se curaba. Se está refiriendo a esto. Y por eso la liturgia tradicional, la venerable y antiquísima liturgia tradicional, pues elige esta lectura del Evangelio de San Juan para esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Luego, el tema central, y también la epístola a los Filipenses nos habla de la pasión de Jesucristo, de cómo se anonadó, de cómo se humilló
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es evidente que en esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz el tema central es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la redención, la salvación de los hombres, el sentido y el alcance que tiene. He estado leyendo distintos textos de San Agustín, porque San Agustín el principal comentador que quiero elegir, por lo menos para este año, sobre los textos de la Sagrada Escritura, de la misa tradicional, pero en esta ocasión he encontrado una riqueza. Aquí no se trata de comparar, entiéndanme, pero he encontrado una riqueza mayor en Santo Tomás de Aquino. Eh, es decir, del mismo modo que San Agustín saca todo lo mejor que hay en la filosofía platónica, neoplatónica, y lo eleva, evidentemente, con su conocimiento teológico y lo perfecciona, pues lo mismo hizo Santo Tomás con Aristóteles. Pero es que además hay un en plus en Santo Tomás de Aquino, y es que Santo Tomás de Aquino es un gran patrólogo, es un gran conocedor de los padres de la Iglesia y es un consumado teólogo agustiniano. Santo Tomás de Aquino conocía perfectamente todas las obras, toda la teología y todo el pensamiento de San Agustín. Estaba mm, impregnado, completamente empapado de toda la teología y el pensamiento agustiniano, hasta el punto que el autor, no me cansaré de decirlo nunca, el autor más citado en la Suma Teológica de Santo Tomás no es Aristóteles, el filósofo, como él dice, el estagerita, porque era de Estagira, en Macedonia, Aristóteles. Tampoco es el comentador, que es como llama a Averroes, Santo Tomás, el gran comentador de Aristóteles, sino que el autor más citado de toda la Suma Teológica, evidentemente después de la Sagrada Escritura, es San Agustín. Luego, Santo Tomás todavía lleva a una mayor perfección toda la teología agustiniana. Entiéndanme, no se trata de contraponer, no se trata de oponer a San Agustín y Santo Tomás o viceversa, no. Son doctores de la Iglesia, pero evidentemente no es que no se enfrenten, sino que se complementan y en ese sentido el genio de Santo Tomás complementa y por lo tanto perfecciona al genio de San Agustín. Y por eso para tratar sobre el misterio de la redención, de la salvación de los hombres, el misterio de la cruz de Jesucristo, pues he querido hoy tomar a Santo Tomás de Aquino, el Tratado de la vida de Cristo de la Suma Teológica. Primero, es uno de los últimos tratados de la Suma Teológica, después ya vendrá el Tratado de los Sacramentos, esto es de la tercia pars, de la tercera parte, la Suma Teológica. Primero va el Tratado del Verbo Encarnado, toda la cristología tomista, y a continuación Santo Tomás va tratando, en este tratado de la vida de Cristo, va explicando los distintos misterios de la vida del Señor teológicamente. Por ejemplo, me he centrado especialmente en la cuestión 46, tercia pars, cuestión 46, que es la, la cuestión sobre la pasión de Cristo, sobre la pasión de Cristo. Y luego también, que se lo recomiendo especial a los sacerdotes que nos siguen, que cada día son más, gracias a Dios, pues les recomiendo esta obra del padre Arroyo Marín, Antonio Arroyo Marín, Jesucristo de vida cristiana, que es una joya y es una explicación, es un comentario, es una traducción más divulgativa, más popular de la Cristología de Santo Tomás de Aquino, del Tratado del Verbo Encarnado. Entonces, entre lo que enseña Santo Tomás y luego San Agustín, y luego el padre Arroyo Marín, grandísimo teólogo tomista del siglo XX, pues él como que lo expone de una forma más sencilla, por decirlo de alguna forma, más asequible a un lector que no esté habituado al modo de expresión que tiene Santo Tomás en la Suma Teológica, pues con las cuestiones, los artículos, las objeciones, etcétera, pues he hecho un poco una síntesis de ambos, y es lo que quiero hoy explicar referente al Evangelio de este domingo de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y habría que empezar esta síntesis de Santo Tomás todavía mejor, traducida al lenguaje más popular por el padre Antonio Arroyo Marín, en la cuestión de cómo Cristo
ha satisfecho por nuestros pecados. Como Cristo muriendo en la cruz, como Cristo en la Sagrada Pasión, que dirá el gran Padre de la Palma, pues ha satisfecho y ha pagado por nuestros pecados. Empieza explicando Santo Tomás qué se entiende por salvación. Por salvación se entiende la liberación de la cólera de Dios que ha provocado el pecado de los hombres. Es el bien definitivo del hombre en la amistad con Dios. Es la vida eterna, la reconciliación definitiva del hombre con Dios. La liberación del pecado. Y esta salvación se ha realizado mediante Jesucristo. Por eso, toda la vida de Cristo es salvadora, toda la vida de Cristo es un misterio de salvación, y así lo hace la Sagrada Liturgia desde su concepción, y por eso celebramos la Anunciación a la Santísima Virgen María el 25 de marzo, desde su concepción, después su nacimiento en Belén, el tiempo de preparación con el tiempo litúrgico del Adviento. Toda la vida de Cristo es un misterio de salvación, es salvadora, pero especialmente su misterio de la pasión. Pasión y muerte, resurrección, por supuesto, no pueden separarse, pero el misterio de la pasión. Y por eso, en esa devoción, que insisto, que tantas veces les aconsejo y que es una fuente de gracia y de ¿cómo decir?, de enseñanzas para el cristiano, que es el ejercicio del Santo Vía Crucis, el rezo del Santo Vía Crucis. Esta es lo que repetimos, la jaculatoria. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. A toda la teología progresista, modernista, liberal, la pasión le produce un rechazo brutal, porque rechaza la noción de pecado, el concepto de pecado, de ofensa a Dios, y rechazan, por lo tanto, la idea, el concepto, la noción de sacrificio. Por eso no soportan la misa tradicional, porque la misa tradicional lo que está omnipresente es la noción de sacrificio. No digo que no esté en la misa nueva, pero evidentemente está muy diluido en la misa nueva en comparación con la misa tradicional. Y por eso, pues, por ejemplo, en las iglesias modernas lo que abundan son imágenes de Cristo resucitado, no imágenes de Cristo crucificado, de crucifijo. Esto es importante, toda la vida de Cristo salvadora, pero especialmente su pasión. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo, el misterio de la pasión. Y porque es la misma Sagrada Escritura, son los evangelios en la institución de la Sagrada, de la Santísima Eucaristía, Jueves Santo, cuando están hablando a esa referencia en la consagración del cáliz, de derramar Cristo su sangre para el perdón de los pecados, para la remisión de los pecados. Bien, luego, a nivel desde la historia de los dogmas, pues están todos aquí hace un resumen perfecto Santo Tomás, esto lo hace más en el Tratado del Verbo Encarnado, sobre los concilios cristológicos de la antigüedad. Los primeros concilios, pues, por ejemplo, desde Nicea, el primer concilio dogmático, universal, ecuménico, donde se proclama la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pues hace un resumen Santo Tomás, un resumen, sí, un resumen, pero entiéndame, resumen no en el sentido de que lo que dice el concilio con 10 palabras se lo diga con 3, sino que lo que dice el concilio, Santo Tomás lo dice con 3, pero después de esas 3 van otras 300 en las que explica pues toda la doctrina cristológica sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ocurre? Que en estos concilios primeros, ecuménicos, pues insisto, Éfeso, el 325, perdón, Nicea me he equivocado, perdón, 325, Constantinopla, el año 380, también Éfeso, que tiene repercusiones cristológicas, 431, evidentemente el concilio de Calcedonia, 551. Estas cuestiones que van a tratarse en esos concilios ante la herejía arriana especialmente, son cuestiones sobre la naturaleza de Cristo, es decir, la naturaleza humana y la naturaleza divina, unidas ambas en la persona, en la única persona divina, en la persona del Verbo, de Dios. Entonces, lo que son propiamente la verdad de fe de la redención en cuanto a la pasión, no lo tratan estos concilios porque es algo que era pacíficamente creído. Ya se lo recuerdo una vez más.
los concilios ecuménicos dogmáticos, que son todos menos el Vaticano II, que no es dogmático, es un simple concilio, pues eso, de pastoral, pues para organizarnos, ¿no? Pues como pues como cuando el párroco se reúne con los catequistas y deciden pues al inicio de cada curso pues cómo organizar las catequesis y cómo organizar otras actividades de la parroquia. Eso es el Concilio Vaticano II, un concilio pastoral para organizar una serie de actividades de cara a evangelizar el mundo moderno. No es más que eso, por eso no proclama ningún dogma el Vaticano II y por eso no tiene un deber ¿cómo decir?, de adhesión como tiene un concilio dogmático, insisto, porque no condena ningún error, ninguna herejía, cosa que habían hecho todos los anteriores, y tampoco proclama ninguna verdad de fe. Pues bien, estos concilios, como es una verdad pacíficamente creída, que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados en la cruz y que así nos ha redimido, pues no hay ninguna herejía en los primeros siglos del cristianismo que niegue esto, ni mucho menos. Así que por eso no hay grandes definiciones dogmáticas, porque estaba clarísimo la relación de que es Cristo que nos salva por medio de su pasión y de su muerte en la cruz. Esto ya va a cambiar, evidentemente, insisto, a partir de todo el contagio de la herejía modernista en la Iglesia, especialmente a partir del siglo XIX, finales del siglo XIX. Algunos autores hablan, algunos teólogos, de que Cristo ha pagado un rescate, la muerte de Jesucristo en la cruz, cuando yo sea elevado sobre la tierra, traeré a todos hacia mí, es decir, les salvaré a todos por mi muerte, por mi crucifixión. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Pues bien, algunos teólogos, especialmente medievales, y algunos padres de la Iglesia, sostienen que Cristo habría pagado un rescate al demonio, muriendo en la cruz, dado que el hombre, desde Adán y Eva, al haber pecado, pues el demonio lo tenía prisionero por el pecado. Pero ya San Anselmo, en la Edad Media, ya mostró que Dios no tiene ningún tipo de deber de justicia para con el demonio. Es decir, Dios no le debe nada al demonio. Evidentemente está el capítulo 8 de San Juan, cuando dice Cristo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Sí, pero el pecado esclaviza al hombre, no cabe duda alguna. Pero tanto como ser esclavo del demonio y que Dios tenga una deuda con el demonio y que tenga que pagar al demonio una deuda para que el demonio nos libere el pecado, pues no es correcto, no es correcto. Y esto lo va a corregir San Anselmo, que avanza notablemente en este campo al advertir que el pecado es una ofensa infinita, que es a Dios infinito al que se ofende, y por lo tanto requiere una reparación infinita. Si yo ofendo a una persona, para reparar tengo que pedir perdón y, claro, la ofensa siendo la misma, imagínense un insulto, dependiendo de la importancia de esa persona, pues la ofensa será mayor. Insultándole de la misma manera, con las mismas palabras, la ofensa será mayor dependiendo de la dignidad de la persona, evidentemente. Y por eso el pecado del hombre, el pecado de Adán y Eva como ofensa a la infinita majestad de Dios, a Dios infinito, pues requiere para poder ser reparado, pues esa reparación infinita. Bueno, entonces Dios, según San Anselmo, podría perdonar, no podría, perdón, no podría perdonar sin que el hombre restituyera. Y tal restitución solo la podría dar un hombre que fuera Dios a la vez. Es decir, un hombre que fuera verdadero Dios, verdadero hombre, perfecto Dios y perfecto hombre. Es decir, Jesucristo. ¿Por qué? Porque como es una ofensa infinita, solamente Dios, que es infinito, podría reparar esa ofensa. ¿Veis? Naturaleza divina. Y como es el hombre el que ha pecado, es el hombre también el que tiene que ser protagonista de esa reparación, naturaleza humana. Durante el protestantismo, esto es interesante lo que dice aquí Rollo Marín, ampliando un poco pues ese tratado del Verbo encarnado, porque evidentemente está escribiendo Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII y Rollo Marín en el siglo XX. En el protestantismo existe para este tema de la pasión lo que llamaba Lutero la sustitución penal. Sustitución penal, ¿qué es esto? Según Lutero, Cristo sería castigado, es castigado en lugar de los pecadores, y así es como calma la ira, la cólera de Dios.
Esto es presentar una imagen de Dios absurda, porque el castigo supone algo recibido en contra de la voluntad del castigado, mientras que Cristo voluntariamente acepta los padecimientos de la pasión y de la cruz. Claro, eh, esto es fundamental, por eso es absurdo. Eso es absurdo, dice el padre Arroyo Marín. Si Dios te iba a castigar a Cristo en sustitución penal por el hombre pecador, significa que Cristo no desea ese castigo. Y en el Evangelio, ustedes lo saben perfectamente, pues encontramos muchas veces cómo Jesucristo manifiesta esa voluntad de asumir y de abrazar la cruz. Soy yo el que entrego la vida, nadie me la quita. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy Jesús de Nazaret, deja en Getsemaní, deja marcharse a estos y tomadme a mí, prendedme a mí. Sigue el padre Rollo Marín. Una cosa es que el Señor cargue con una serie de consecuencias penales del pecado, pero como Cristo nos redime amando a Dios y amando a los hombres en medio de una dolorosa pasión, y otra cosa es que fuera castigado en sentido estricto, en sentido estricto. Y luego, por supuesto, están las explicaciones pues de la teología de la liberación, de la teología del pueblo, a la que se sumaba el Papa Francisco, que, bueno, la pasión de Cristo no es más que pues, una invitación a rebelarse contra los opresores capitalistas, que diría Maduro y Chávez y Fidel y todos estos colegas que tanto le gustaban al Papa Francisco, porque era amigo de todos, la verdad, estas cosas como son, y el Joe Biden, lo mejor de cada casa. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común al final todas estas teologías progresistas y comunistas? Pues evidentemente que Jesucristo no es Dios, es un simple hombre que ha sido objeto y víctima de la suma injusticia de las autoridades imperialistas, que diría Maduro, y capitalistas, que todavía no estaban en los Estados Unidos, pero son los romanos, ¿no? Porque sería el trasunto del imperialismo yanqui en la antigüedad, los romanos, y por supuesto que el pecado no es una ofensa a Dios. Entonces el pecado se diluye como ofensa del hombre a Dios y queda simplemente pues lo que llaman los de la teología de la liberación el pecado social, ¿no? El pecado social, pues, que es pues la injusticia social en el sentido económico, en el sentido laboral. El pecado se circunscribe y se reduce y se encajona solo a eso, como si no hubiera más pecados. O mejor dicho, siendo eso el único pecado. Lo que hace Santo Tomás de Aquino es explicar esta salvación de Cristo, la redención mediante la cruz del Señor, mediante su pasión, con lo que denomina también la satisfacción vicaria. ¿Qué es esto de la satisfacción vicaria? Que Cristo satisface por los pecados de la humanidad, por los pecados de la humanidad. Por eso este es uno de los fines de la Santa Misa como sacrificio de Cristo que es, porque es lo que es primero la misa, un sacrificio, como propiciación por nuestros pecados. Recuerden siempre, los que tengan devoción al rezo de la coronilla de la Divina Misericordia, Sor Faustina Kowalska, pues cómo dice esta oración, como propiciación por nuestros pecados. Se ofrece la sangre de Cristo como propiciación para satisfacer los pecados de los hombres. En la tercera parte, la tercia pars de la Suma Teológica, como les decía, en las cuestiones 48 y 49, antes les he estado explicando la 46, Santo Tomás habla de que la pasión de Cristo es una obra penal en que consiste esa satisfacción. Es decir, el núcleo de esa satisfacción de Cristo está en el ofrecimiento en amor al Padre. El ofrecimiento en amor al Padre. El punto de partida absolutamente necesario es la noción de pecado como ofensa a Dios. Es importantísimo. Si alguien quiere profundizar en este aspecto, por supuesto, le puedo dar un montón de bibliografía, puede acudir evidentemente al Catecismo de San Pío X, al Catecismo Romano de Trento, al Catecismo de Schneider, al Catecismo de Juan Pablo II 92 y busquen en el índice temático la noción de pecado. No voy a darles ahora 300 citas y números de todos estos catecismos, pero es interesante la noción de pecado y yo les invito, está todo en PDF en Internet,
que empiecen por el concilio, perdón, por el catecismo romano del Concilio de Trento y si quieren algo mucho más sencillo y más breve, pues el de San Pío X. Y luego, por supuesto, el de Monsignor Schneider, que ya llegaremos a la explicación del concepto de pecado. Pero esto es importantísimo, la noción de pecado como ofensa a Dios. Si no tenemos claro que el pecado es una ofensa a Dios, una ofensa personal que hace el hombre a Dios, se viene abajo pues toda la Sagrada Escritura, toda la Biblia, toda la religión cristiana, porque entonces no entendemos quién es Cristo, para qué se ha hecho hombre, para qué se ha encarnado, para qué ha venido al mundo y para qué ha muerto en la cruz, porque al final todo se resume en ello. El pecado supone una aversión a Dios y una conversión a las criaturas. Hay una encíclica de Juan Pablo II, que se la recomiendo, se llama Reconciliación y Penitencia. Reconciliación y Penitencia. Y esta es la definición tradicional del pecado. La recoge Pedro Lombardo, el libro de las sentencias, que era el manual de teología de la Edad Media, con el que estudió Santo Tomás de Aquino y que luego le escribe la Suma Teológica, pues para perfeccionarlo, porque el libro de la sentencia de Pedro Lombardo es muy... no es sistemático, es muy... a veces es muy complicado y es muy farragoso y no está bien. No diré que está desordenado, pero no está bien ordenado. Entonces, Santo Tomás para eso escribió la Suma Teológica. Luego, esta definición de pecado es importantísima. Aversión a Dios y conversión a las criaturas. Averso a Deo et conversio ad creaturas. Aversión a Dios, dar la espalda a Dios, convertirse, volverse hacia las criaturas. Cuando pecamos, lo que hace el hombre es dar la espalda a Dios, que nos enseña y nos dice esto es pecado, esto, mejor dicho, esto es malo y por eso es pecado, esto es malo y por eso es pecado, esto te hace daño a ti, hace daño a tus semejantes y en primer lugar y sobre todo me ofende y me hace daño a mí, en ese sentido. El hombre cuando peca produce esto, la aversio deo, la aversión hacia Dios, volver la espalda a Dios y la conversio, el convertirse, el conversio en latín significa volverse, el volverse hacia las criaturas. Es una inversión del fin último del hombre. Nuestro principio es Dios, de Dios venimos y a Dios volvemos. Nuestro causa final, nuestro principio último, el sentido de nuestra existencia es Dios. Entonces, cuando el hombre, por el pecado, se vuelve hacia las criaturas, evidentemente está haciendo lo opuesto para aquel fin por el que fue creado por Dios, nuestro Señor. Luego, también el pecado es una transgresión de la ley de Dios, de los mandamientos de la ley de Dios. Por eso también es una ofensa a Dios, porque rechaza reconocer quién es Dios. Es como un padre que le dice a su hijo, no hagas esto porque esto es malo y porque te va a hacer mal y nos va a hacer mal a los demás, y aún así, voluntariamente el niño lo hace. Luego el niño está rechazando lo que le está diciendo su padre, no se está fiando, no está confiando, no está teniendo fe en las palabras que su padre le está transmitiendo. Por lo tanto, el pecado es un contraamor, dice el padre Rollo Marín, un contraamor a Dios. Por lo tanto, produce una ruptura. Dios no puede aceptar como algo bueno el desorden del pecado. Esto se lo recuerdo a todos el lobby LGTB que está tan fuerte en la Iglesia, que hay cardenales apoyando. Se ha visto con esto del jubileo LGTB, hay cardenales y obispos apoyando, no digamos ya sacerdotes y religiosas, apoyando ese lobby homosexualista, sodomítico, para que la Iglesia reconozca la homosexualidad como una variante más normal y legítima de la sexualidad humana. Dios no puede aceptar como algo bueno el desorden del pecado, nunca, jamás. Eso no sería misericordioso y eso no sería justo. Estos conceptos son muy importantes. Dios es justo y por eso es misericordioso. Y Dios es misericordioso porque es justo. No hay que oponer en Dios justicia a misericordia. Eso lo hizo Lutero, oponer justicia a misericordia. Y entonces por eso acaba diciendo
que simul justus et peccator, el hombre es justo y pecador al mismo tiempo, y crede fortiter et pecca fortius, cree fuertemente, pero peca más fuertemente aún. Por eso no podemos salvarnos por nuestras obras, porque son siempre pecaminosas, y nos salvamos solo por la fe, sola fides, sin obras. Esto no es católico. Esto, aparte de ser protestante, es gnóstico. No voy a entrar porque nos llevaría muy lejos y tengo que ir terminando. Pero Dios es misericordioso y por eso es justo. Dios es justo y por eso es misericordioso. No se oponen esos atributos en Dios, la justicia y la misericordia. Es un error completo que está fuera del catolicismo oponer en Dios justicia y misericordia. Termina diciendo el padre Arroyo Marín, recuerden la obra Jesucristo y la vida cristiana, un comentario, una explicación divulgativa del Tratado del Verbo Encarnado de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Dice el padre Arroyo Marín que hay que entender en qué consiste esa compensación por el pecado que hace Jesucristo. En primer lugar, debe ser algo que tenga que ver con el amor y con la vuelta a Dios. Es decir, un amor que niegue el mal que ha hecho, que deshaga el mal que ha hecho, y por lo tanto que vuelva a Dios, que se convierta a Dios, que se arrepienta. Eso significa penitencia, arrepentimiento, es decir, un amor penitente. El penitente, penitemini, es el arrepentido, el que le mueve el arrepentimiento, y le mueve el arrepentimiento por el amor. El amor es el que hace posible que yo me arrepienta del mal que he hecho, de la ofensa que le he hecho a Dios. Y aquí sucede una situación paradójica, y es que el pecador, mientras está pecatado, mientras está metido en el pecado, pues no advierte bien lo desastroso de su situación y por lo tanto no puede poner los remedios para salir. Esto es como una persona enferma. Muchas veces ocurre que la persona menos consciente de su enfermedad, de la gravedad de su enfermedad, es el propio enfermo. En este sentido, dice el padre Rollo Marín, el penitente se castiga a sí mismo, pues niega en él lo que ha habido contra Dios, es decir, lo que ha habido de pecado. No que niegue su naturaleza, no que reprima su personalidad, no, porque lo que no es de Dios, lo que es el pecado, no le hace más hombre, no le completa, no le hace más humano, no le aporta nada bueno. Para que se dé esta vuelta del hombre a Dios hace falta una intervención del mismo Dios para que vuelva a restablecer al hombre en la rectitud, de modo que pueda satisfacer por sí mismo, evidentemente, con la ayuda de Dios, es decir, con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios, con la vida de Dios. Solo un hombre que es a la vez Dios y por lo tanto no tiene pecado, podía satisfacer. Para que lo entiendan mejor, porque me explico como puedo, perdónenme, hago lo posible y estudio mucho para prepararme estos programas. No saben la cantidad de horas que hay detrás de los 30 minutos de cada una de las secciones de formación en la tradición. Si se dan cuenta, cuando vamos a confesarnos, primero se nos da la absolución y luego cumplimos la penitencia. No a la inversa. No es que primero cumplamos la penitencia y después, cuando hayamos cumplido la penitencia, se nos da absolución. No. Como estamos en pecado, para poder merecer, recibimos la gracia, la ayuda, la fuerza, la vida de Dios, la gracia del Señor. En este caso concreto, la gracia de la penitencia, de la confesión sacramental. Y entonces ya podemos cumplir con la penitencia que se nos ha impuesto para el perdón de los pecados en el sacramento de la confesión. Por eso el hombre necesita para todo y siempre la gracia de Dios, e incluso el arrepentimiento ya es efecto de la gracia de Dios. Luego el hombre buscará el sacramento de la confesión, pero el propio impulso del arrepentimiento que va a llevar a la confesión sacramental, que va a producir el perdón de los pecados, ya ahí está presente la gracia de Cristo. Y esa gracia de Cristo, esa gracia del arrepentimiento, de la conversión, de la penitencia, es la gracia de la salvación. Es la gracia que nos mereció en la cruz, y por eso rezamos en el credo que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó de María Virgen, fue crucificado.
Queridos amigos, de formación en la tradición, continuamos nuestra segunda sección, la explicación del Catecismo de Monseñor Atanasio Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica. Y hoy concluimos la explicación de las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hoy terminamos con la virtud de la templanza. Recuerden, por hacer ya recapitulación, ya que concluimos hoy la explicación de las virtudes cardinales, la prudencia es una virtud intelectual, prudencia, la justicia sería la síntesis de todas las virtudes, y por eso en la Sagrada Escritura se usa esa expresión como sinónimo de santo y de santidad, el justo y la justicia, cuando muchas veces en la Sagrada Escritura se habla de justicia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se habla también de la santidad, porque la justicia, la virtud de la justicia, el dar a cada uno lo suyo para con Dios, que es la primera y principal, es la virtud de la religión. Prudencia, justicia, fortaleza, que es la virtud que regula sobre todo la voluntad, para hacer el bien, por arduo que sea, para hacer el bien que debemos hacer cada uno de nosotros, y en positivo y en negativo para rechazar el mal, o para sufrir un mal que no podemos no evitar o que no podemos rechazar, por decirlo de alguna forma. En el sentido, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Pues la fortaleza para sufrir la enfermedad sería en negativo, la virtud de la fortaleza para rechazar el mal, el pecado, la tentación, y en positivo para hacer el bien, para practicar la virtud. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La templanza lo vamos a ver ahora. Número 208. Recuerden que estamos en la segunda parte del Catecismo de Monseñor Atanasio Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica, la segunda parte, que es la de la moral. La primera es el credo y la segunda la moral. Luego, el número 208 nos define la virtud de la templanza. Y nos dice Monseñor Schneider: es una virtud moral. Recuerden que las virtudes cardinales, que viene de la palabra latina cardo cardinis, que significa el quicio, el gozne, la centralidad que tienen estas virtudes, también se llaman virtudes morales, virtudes humanas o virtudes naturales. La templanza es una virtud moral que nos permite servirnos de los bienes deleitables de manera razonable y en la medida adecuada. Y cita aquí el libro de la sabiduría: no vayas detrás de tus pasiones, sino refrena tus apetitos. Esto es muy importante. La virtud de la templanza nos permite servirnos de los bienes deleitables. No somos protestantes, no, los bienes materiales son buenos, son queridos por Dios. Recuerden el primer capítulo segundo de Génesis: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pues la virtud de la templanza permite que disfrutemos de estos bienes de que Dios ha puesto para nosotros, deleitables, el deleite que encuentra el matrimonio al tener relaciones entre ellos. Ahí hay un bien deleitable en esa relación sexual dentro del matrimonio, y eso es querido por Dios. El bien deleitable que se encuentra en la comida, el bien deleitable que se encuentra contemplando un paisaje, contemplando un cuadro, una estatua bella, una buena película, una buena obra de teatro, un buen libro. Son bienes deleitables, son bienes sensibles que Dios ha querido para el hombre, pero que debemos servirnos de ellos a través de la virtud de la templanza de una manera razonable y de una medida adecuada. Cuando no se hace así, con esa virtud de la templanza, y se hace de una forma irracional e inadecuada, pues dejan de ser unos bienes deleitables que hacen bien al hombre y se transforman en un mal. Pues como cualquiera, entiendan, por ejemplo, pues el alcohol es algo que no es malo en sí mismo, pero cuando los protestantes, recuerden la ley seca en Estados Unidos de los años 20, eso fue por incitación protestante. Pero el alcohol no es malo, y es, bueno, pues el vino alegra el corazón del hombre, como dice la Sagrada Escritura, como le dice San Pablo, creo que es a Timoteo, a Tito, siempre dudo, que toma un vaso de vino en las comidas porque te hará bien para tu estómago. Cuando evidentemente cuando se abusa es malo, pero también la comida, cuando se abusa de ella, es el pecado de la gula, el pecado capital de la gula, perdón. Necesitamos descansar todos, físicamente y mentalmente.
Cuando ya no es una medida razonable y adecuada, entonces caemos en el pecado de la pereza. Entonces la templanza, la virtud moral de la templanza regula todos los bienes deleitables para que los utilicemos correctamente. ¿Cuáles son algunas de las virtudes que forman parte de la templanza? Y empieza a enumerar. Primero, la abstinencia, que modera el comer y el beber en orden a nuestro bienestar espiritual, y yo añadiría, él no lo ha puesto, el Monseñor Snyder, y material, porque si comemos más de la cuenta y bebemos más de la cuenta, aparte, insisto, de pecar en la gula, de pecar contra la virtud de la templanza, eso evidentemente hace mal a nuestro cuerpo. Y que conste que mis padres tenían una cafetería, han trabajado en una cafetería durante 34, 35 años. Yo me he criado prácticamente en esa cafetería. Cuando mis padres la compraron, la abrieron, yo tendría 9 años, si no recuerdo mal, y he visto pues a mucha gente, por desgracia, abusar del alcohol. No es que fuera, entiéndanme, un establecimiento de borrachos, pero siempre saben que en bares, cafeterías y restaurantes, pues siempre hay personas que se les va la mano con el alcohol. Entonces, esto lo tengo muy presente. La abstinencia que modela el comer y el beber en orden a nuestro bienestar espiritual, pero también corporal, material. 2, la sobriedad, que regula especialmente el deseo y el uso de estupefacientes. Bueno, no voy a entrar ahí, pero sería muy interesante, es que si no, no tenemos tiempo y no avanzamos. 3, la castidad, que somete el deseo sexual a la ley de la razón. Aquí hay un error habitual que ocurre por la absoluta ignorancia religiosa, el alfabetismo religioso que existe hoy en día, porque como la descristianización es tan grande, la secularización es tan grande, pues no se conoce la fe católica. Lo grave es que se piensa que se conoce la religión católica, pero no se conoce. Entonces, muchas personas entienden por castidad la ausencia de relaciones sexuales, porque los religiosos profesan voto de castidad. Los sacerdotes hacemos promesa de celibato, que es lo mismo, con otras palabras, pero no significa eso la castidad, la ausencia de relaciones sexuales, sino que la castidad significa una sexualidad ordenada según la vocación, la llamada que Dios ha hecho a cada persona. Por ejemplo, evidentemente la castidad, el voto de castidad que ha hecho el religioso, la promesa de castidad, insisto que es lo mismo que ha hecho el sacerdote, implica la renuncia al ejercicio de la sexualidad y del matrimonio, porque solamente dentro del matrimonio son lícitas las relaciones sexuales, como enseña la Sagrada Escritura, como enseña Jesucristo, como enseña San Pablo, pero no porque sea malo, sino por un bien mayor, por la identificación con Jesucristo, por la mm, para la entrega completa a Jesucristo. Una entrega completa que no puede ser una entrega parcial a una esposa, a unos hijos. Bien, esa es la castidad del religioso y la castidad del sacerdote. También los casados tienen que vivir la castidad. ¿Significa que no tengan relaciones? No. Significa que tienen que vivir la castidad en el matrimonio en la fidelidad. Eso sería la castidad para un casado, para un matrimonio, la vivencia de ese amor entre ellos, que evidentemente, como son una unión sustancial de cuerpo y alma, implica una relación carnal, pero esa relación carnal en el matrimonio, solo dentro del matrimonio, y por lo tanto la fidelidad. Luego ahí tenemos un error que es importante, porque si no, la virtud de la castidad siempre la van a entender como, que es como lo que hacen, como una negación, y no es nada de eso, ¿no? La moral sexual cristiana no es una negación del placer de la sexualidad, sino que es un orden, una ordenación para un fin, en el caso del matrimonio, el fin del matrimonio, la procreación y educación de los hijos, fin primario, procreación y educación de los hijos, y por eso la sexualidad ordenada es la castidad. La sexualidad ordenada es la castidad. 4, la estudiosidad. La estudiosidad, una virtud de la templanza, la estudiosidad, que regula el deseo de conocimiento e información para que busquemos lo que es necesario y útil a nuestra vida cristiana. Esto es interesante, especialmente en nuestra época en la que
gracias a Internet y a todas las redes sociales, estamos completamente saturados de información hasta tal punto que cada vez la información, como es tan desproporcionado el flujo de información, pues la gente no puede asumir un mínimo de información. Y aparte, es un superávit de información con un déficit de formación. Entonces, como las personas no tienen formación, no pueden analizar sin formación la información que les llega y máxime cuando esa información siempre es sesgada, siempre va a ser parcial, siempre va a ser subjetiva. Por eso es tan importante la formación, formarnos bien, tener un criterio, tener un juicio, un pensamiento crítico. Y así podemos, con esa formación, analizar la información que nos llega. 5. La humildad, que modera nuestro amor propio según el orden de la razón. El amor propio es una cosa buena, no es una cosa mala. Tenemos que tener amor propio. La caridad empieza por uno mismo. El que no se ama a sí mismo no va a poder amar al prójimo. Y el que no se ama a sí mismo no va a poder amar a Dios, porque al fin y al cabo somos hijos de Dios los cristianos. Somos obra de Dios, obra de sus manos. Luego, hay que amarse, el amor propio es bueno, pero amarse evidentemente rectamente, según el orden de la razón. Fíjense la palabra de Cristo. Em, Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿eh? Como a ti mismo. Ahí pone como analogado principal de la comparación del ejemplo a nosotros mismos. Ama al prójimo como a ti mismo. Bien. 6. La modestia, que regula nuestra vestimenta y comportamiento para adecuarlo a nuestro estado de vida y a la manifestación de la virtud. Esto da para mucho hoy en día, pero bueno. 210. ¿Qué vicios principales se oponen a las distintas clases de templanza? Bueno, pues ya lo he dicho antes. 1. La gula, que se opone a la abstinencia. 2. La embriaguez, que se opone a la sobriedad. Esto es un problema muy grave, la cuestión del alcoholismo, porque es un fenómeno en alza. 3. La lujuria, que se opone a la castidad. 4. La curiosidad, la curiositas, que se opone a la estudiosidad, a la estudiositas. Una cosa es la estudiosidad, que es una virtud, el deseo de conocer, y otra cosa es la curiositas, la curiosidad, que podríamos decir malsana, de cosas que ni nos van ni nos vienen. Y ahí se mete mucho y da pie las redes sociales y todo esto a meternos en la vida de la gente, a cotillear en la vida de la gente. Y máximo hoy en día cuando tantas personas han renunciado voluntariamente y gozosamente, que es lo más grave, a su vida privada. Y están colgando en las redes continuamente y contando en las redes toda su vida, qué hacen, dónde van, con quién están, qué comen, dónde duermen, o con quién duermen cada día, porque esto también cada día casi se duerme con una persona distinta, etcétera, etcétera, etcétera. Es una renuncia no solo voluntaria, sino además gozosa a la intimidad, simplemente para tener likes o cosas por el estilo y seguidores. Entonces, esto es muy importante. La curiositas, porque está ahí en el ser humano, esa tendencia al pecado, esa concupiscencia, también, por lo tanto, la curiosidad. Y esto tenemos que, evidentemente, corregirlo a través de la estudiositas, es decir, del conocer lo que merece la pena. Entiendo que hay muchos seguidores que a lo mejor no tienen posibilidad ni tampoco tienen ganas, porque no tienen el hábito y es muy difícil de adquirir de un día para otro, de ponerse a estudiar, pero sí se puede conocer lo que es necesario. Hoy se puede adquirir, o gracias a hoy a Internet, se puede adquirir una buena cultura general a través de muchos vídeos buenos y documentales que hay en muchos canales, una buena cultura general a nivel pues de arte, por ejemplo, de arte, a nivel de literatura, a nivel de política, de historia, de cultura. Se puede hacer una buena cultura general sin necesidad de estar leyendo muchos libros, no, simplemente escuchando con atención tantos buenos documentales, vídeos y demás, y entrevistas que podemos encontrar en Internet, en YouTube. También esto, entiéndanme, hay que hacerlo con criterio, no cualquier tonto o tonta o tonte que salga diciendo que sabe de arte o de literatura o de cine o de política o de religión o de lo que sea, por el mero hecho de decir que lo sabe, realmente sabe.
pero es muy importante porque cuando tenemos la virtud de la studiositas, el deseo, el afán de enriquecernos, enriquecer nuestros conocimientos, tener una cultura lo más enriquecida posible, eso va a ayudar también a nuestra fe. No lo duden, no rechacen eso y digan que eso, como no me lleva directamente a Dios, es totalmente despreciable, no tiene ningún sentido, ninguna importancia. Lo tiene y lo tiene mucho. Lo tiene y lo tiene mucho, especialmente porque vamos hacia una sociedad cada vez más descristianizada, pero también cada vez más analfabeta, cada vez más irracional. Y por eso los cristianos hoy en día tenemos que tener una buena formación, y eso viene por la estudiosidad, una buena formación, un buen conocimiento de nuestra fe y una buena cultura general para ponerla al servicio de la fe, al servicio de la defensa de la fe y al servicio del apostolado de dar a conocer la fe a los demás. Sigo. El orgullo, que se opone a la humildad. Y sexto, la inmodestia o la desvergüenza, que se opone a la modestia. Número 211. ¿Cuál de estos vicios supone hoy el mayor peligro para la salvación del hombre? Y cita a Monseñor Schneider lo que la Virgen de Fátima le dijo a Santa Jacinta, la niña de Fátima, Jacinta, la más pequeña de los tres. Los pecados que hacen que la mayoría, la Virgen dice esto en Fátima, ¿no? Palabras dichas a Santa Jacinta en el Hospital de Lisboa en 1920. Los pecados que hacen que la mayoría de las almas vayan al infierno son los pecados de la carne o pecados de lujuria. Esto es muy importante. Vivimos cada vez en un mundo más obsesionado con el sexo, más unas sociedades más pansexualizadas, donde hay un mayor consumo de pornografía, donde hay una violación de la inocencia de los niños, de la infancia. Esto es lo que más almas lleva al infierno. Como dijo la Virgen, insisto, a Santa Jacinta. Número 212. ¿Qué puede incentivar especialmente el vicio de la curiosidad en nuestros tiempos? Y dice Monseñor Schneider, el uso descuidado y desmedido de las diversas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente a través de los ordenadores, como se dice en Hispanoamérica, de los computadores y de los dispositivos móviles, de los teléfonos móviles. Por ahí se nos mete ese vicio de la curiosidad, de la curiosidad. Y ese vicio de la curiosidad, pues muchas veces nos lleva a pecar, nos lleva a pecar. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. El conocimiento de Dios es paralelo también al conocimiento de sí mismo, al conocimiento propio, de modo que cuanto más conocemos a Dios, mejor nos conocemos a nosotros mismos, conocemos nuestra debilidad, nuestra pobreza, esa, como decía antes, esa tendencia al pecado, esa tentación al pecado, la concupiscencia. Sabemos que somos débiles, como decimos en España en el refrán típico, que la cabra tira al monte, y por eso la curiositas, contraria a la estudiositas, el saber cosas que no edifican, que no, ¿cómo decir? Que no aportan nada positivo, que no aportan nada bueno, que es simplemente curiosidad morbosa y malsana. Evidentemente eso no nos lleva a Dios y en muchas ocasiones, es más, todavía nos va a apartar de Dios porque nos va a poner en ocasión de pecado. Y por eso dice esto tan importante, Monseñor Schneider. Voy a volver a releerlo porque merece la pena. Tenemos que tenerlo muy presentes porque el teléfono móvil se ha convertido en algo omnipresente en nuestras vidas y con muchas cuestiones de Internet ocurre lo mismo. Es verdad que Internet hace un bien tremendo. Fíjense en este programa de formación en la tradición y tantos miles de programas infinitamente mejores que el que hago yo por sacerdotes pues que son hombres de Dios, santos y auténticos teólogos. Yo soy un aficionado y eso es gracias a Internet. Pero también es verdad que Internet pues tiene esa otra cara de la moneda, esa faceta que a través de ello pues se hace mucho daño a las almas. Se fomenta mucho el pecado. Número 212, que puede incentivar especialmente el vicio de la curiosidad de nuestros tiempos, el uso descuidado, desmedido de las diversas tecnologías y de los ordenadores, de los móviles.
213. ¿Es la modestia una virtud especialmente necesaria hoy? Sí, las fuerzas del mal en nuestros tiempos están en todas partes tratando de socavar las costumbres, la vestimenta y el habla para hacer que los hombres vivan como animales. Por eso la religión es la mayor rebelión del hombre. La religión, el religarse con Dios, es la mayor rebelión del hombre porque es la rebelión que se niega a vivir como un animal, siendo un simple títere de las pulsiones, ¿no? Que diría el pervertido de Freud, de las pulsiones de su animalidad. ¿M? La mayor rebelión del hombre es la religión, porque significa que no quiere vivir como un animal. Los animales no tienen religión porque no tienen alma racional y por eso no pueden tener fe. Entonces, por eso es tan importante que seamos conscientes de que la virtud de la modestia es fundamental. Yo sé que nadie habla de esto nunca, jamás, o prácticamente nadie, sacerdotes, obispos, religiosos, cardenales, los papas también rara vez. Comprendo que hay muchos temas que tienen una importancia mayor, pero esto es una cuestión muy importante. Cuando pueda nuestro realizador, por favor, les aconsejo una obra del padre José María Iraburu, está en la página Gratis Date, que se titula Elogio del pudor. La modestia y el pudor vienen a ser sinónimos. Elogio del pudor. Búsquenlo, que lo pongan en pantalla cuando pueda nuestro realizador, en la Fundación Gratis Date, como suena, es latín, no digan Gratis Date, no es date, no es English, es latín. Gratis Date. Ahí está. Fundación Gratis Date, Elogio del pudor, del padre José María Iraburu, que es un gran teólogo y es un hombre de Dios, es un pequeño, brevísimo tratadito sobre la virtud del pudor, de la modestia. Se lo pueden descargar gratuitamente en la página, recuérdenlo, Gratis Date, lo pueden descargar gratuitamente. Se lo aconsejo, Elogio del pudor. Esto se va a ridiculizar cada vez más como algo propio de gente estrecha. Pero en absoluto, el pudor no significa una estrechez de miras, ni mucho menos, sino la salvaguarda de lo que es más, para la redundancia, más sagrado y más íntimo del hombre. Es decir, toda esta exposición que antes se decía en las redes sociales de la vida privada que hace la gente por sí misma gozosamente, es una falta de pudor. Es, es casi como algo pornográfico, entiéndanme. También ocurre espiritualmente. Esta gente que le encanta contar su vocación. Yo es que estas cosas, perdónenme, no me quiero desviar demasiado, pero yo es que todo eso me parece que es pornografía espiritual. Y esto lo he aprendido leyendo La subida a Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. ¿eh? La subida a Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, que es muy dura de leer, no es nada fácil de leer, pero yo lo aprendí muy pronto, recién ordenado de sacerdote, leyendo Subida a Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, donde él es enemiguísimo de esa especie sí, de pornografía espiritual, no utiliza ese término de pornografía San Juan de la Cruz, pero ese exhibicionismo que hay tantas veces contando la vida privada. Y también ocurre, por eso digo, con ese testimonialismo que se ha puesto de moda en la Iglesia. Todo el mundo tiene que contar su vocación, por qué se hizo cura, por qué se hizo monja, por qué se casó con esta o con este, por qué decidieron tener un hijo, yo qué sé, ¿no? Pues esos exhibicionismos, y por eso utilizo este término pornografía, porneia, venderse, pues es que son intimidades de las personas. Una cosa es que un santo lo pueda escribir en una obra para edificación de los demás con la ayuda de la gracia de Dios. Pongo un ejemplo, San Agustín en las Confesiones, ¿no? Cuando cuenta su vida de inmoralidad antes de convertirse, está bien, pero queridos míos, San Agustín, el que llegue al nivel de San Agustín, que escriba su conversión, su vocación y lo que quiera, ¿vale? Lo que quiera. O Santa Teresa, que hace también el libro de la vida, tantas autobiografías como hay de santos.
eh, la que tiene el cardenal Newman, reciente doctor de la Iglesia, la de Apología Pro Vita Sua. Bien, pues cuando lleguen a esa cima de santidad, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, cardenal Newman, doctor de la Iglesia, San Agustín, doctor de la Iglesia, Santa Gema Algani, que no es doctora, pero está en la autobiografía de Santa Gema, cuando lleguen a esos niveles de santidad, entonces cuenten sus intimidades e interioridades espirituales. Pero mientras no, por favor, no, es que a mí me hace mucho bien escuchar testimonios. Lo que te hace es entretenerte, divertirte, conocer esa curiositas que lo vestimos con un barniz de espiritualismo. Ah, fíjate cómo se ha convertido, fíjate cómo se ha ido al seminario o al convento, cómo Dios actúa. Ahí hay mucho de curiositas, hay mucho de cotilleo, de cotilleo. Entonces, la intimidad es para Dios, la intimidad del corazón y la intimidad del alma es para Dios y se abre con el confesor. Con el confesor es al que le abres tu alma, pero no venga a dar testimonios en YouTube, en cualquier sitio, a contar esto y lo otro. Cuidemos esto mucho para tener también ese pudor, que no es solamente un pudor físico, como ocurre hoy en día, que la gente va medio desnuda por la calle o completamente desnuda ya en verano, sino que también hay un pudor espiritual. Perdónenme que me haya alargado con esto, pero creo que es importante. Número 214. La modestia es algo más que simplemente cubrir el cuerpo, dice Monseñor Schneider. Sí, la modestia es la virtud que regula toda nuestra apariencia externa y nuestras acciones de acuerdo con la dignidad y el decoro propios de seres hechos a imagen de Dios y herederos de la vida eterna por su gracia. Aquí entra evidentemente, y pues no podemos ir vestidos de cualquier manera a la iglesia, al templo de Dios, a la casa de Dios. No podemos ir vestidos de cualquier manera con pantalones cortos, con chanclas, con camisetas así de tirantes, con todo al aire, con todo ajustado, con todo apretado, como pues gente que va a la iglesia con la misma ropa con la que va al gimnasio. No te digo que te pongas un traje de como si fueras a una boda, pero no, la ropa del gimnasio no es apta para la iglesia, porque estamos en la casa de Dios, no estás en un gimnasio. Creo que estas cosas tenemos que tenerlas presentes y educar y recordárselas a los demás, por respeto a Dios y por respeto a nosotros mismos. Con la ropa de gimnasio nadie se le ocurriría ir a una boda. Pues si no se te ocurre ir a una boda con la ropa de gimnasio, no puedes ir a la iglesia con la ropa de gimnasio. 215. Son muchas de las modas actuales un peligro para la modestia y la santidad cristiana. Y dice Schneider, sí, Nuestra Señora de Fátima advirtió a Santa Jacinta que vendrían modas que ofenderían mucho a nuestro Señor. Quienes sirven a Dios no deben seguir a las modas. Me da mucha pena cuando veo niñas pequeñas vestidas como si fueran adolescentes. No son adolescentes, son niñas. Como da también mucha pena ver a señoras que ya no son jovencitas y se empeñan en vestir como adolescentes. Hacen el ridículo, completamente el ridículo. Como da mucha pena ver a chicas vestidas como prostitutas. Es más, las prostitutas cuando yo era niño vestían más modestamente, con más pudor que muchas de las mujeres hoy en día. Esto es curioso, ¿eh? Tengo 44 años, no tengo 98, pero bueno, esto nos tendría que pensar, ¿eh? Que las prostitutas de los años 80 y 90 iban más tapadas que hoy el común de muchas mujeres. Pero bueno, en fin. Y los hombres es distinto, pero los hombres se caracterizaban siempre por llevar un vestido digno y no ir vestido también de cualquier forma. No quiero entrar en esto porque nos lleva para mucho, me estoy pasando del tiempo. Yo quiero acabar ya la virtud de la templanza para cerrar este bloque y las virtudes cardinales. 216. ¿Cuándo la templanza meramente natural se convierte en mortificación cristiana?
cuando realizamos libremente acciones que son dolorosas para la naturaleza humana por el deseo de imitar las humillaciones y sufrimientos de Jesucristo y así satisfacer la justicia divina en unión con Él. La templanza es una virtud natural, es una virtud humana. ¿De acuerdo? Lo que nos está explicando aquí Monsignor Schneider es cuándo se convierte en mortificación cristiana, es decir, en una virtud sobrenatural. Y dice que cuando se realizan esas acciones de penitencia dolorosas para la naturaleza humana, incómodas, por el deseo de imitar a Jesucristo en su pasión, en su sufrimiento en la cruz, en sus humillaciones, y así satisfacer a Dios, a la justicia de Dios, por nuestros pecados y los del mundo entero. Por ejemplo, la templanza es, la virtud de la templanza natural, cuando me modero y como lo que tengo que comer y no como más de la cuenta, o no bebo más de la cuenta. Cuando esa virtud de la templanza se eleva a mortificación cristiana, cuando me privo de algo por amor a Jesucristo. Y esa privación también la ofrezco en reparación, en penitencia por mis pecados y por los del mundo entero, para obtener a Dios una gracia, de Dios una gracia, pero evidentemente la templanza lo que hace es ordenar el apetito, y lo que hace la mortificación es que lo que es bueno es capaz de renunciar a ello, para ofrecer un sacrificio, para ofrecer un sacrificio. ¿Cuántos millones de sacrificios hacen los padres por sus hijos? Renunciando a cosas buenas, pero por cosas mejores, como es la atención a un hijo. Como es la atención a un hijo. Es decir, me gustaría hacer este viaje, pero no voy a hacer este viaje porque ese dinero lo voy a invertir en mis hijos, en su educación, por poner un ejemplo. Bueno, pues la mortificación no es elegir entre el bien y el mal. Eso es la templanza. La mortificación cristiana es un paso más. No es elegir entre el bien y el mal, es renunciar a lo bueno para ofrecérselo en sacrificio a Dios. Queridos amigos, llegamos a la tercera sección de Formación en la Tradición, la historia de la teología católica, la explicación divulgativa que hacen los padres de la Iglesia, Benedicto XVI, en sus famosas, y me atrevo a decir hasta legendarias, catequesis. En el anterior programa, Benedicto XVI estuvo explicando a San Basilio. Y hoy vamos a continuar con San Basilio, porque Benedicto XVI le dedicó 2 catequesis seguidas a San Basilio. En la primera, la que estuvimos explicando en el anterior programa, fundamentalmente se centró el Papa Benedicto en la vida de San Basilio. Y en esta segunda, en su vida y escritos, y en esta segunda se va a centrar Benedicto XVI en su doctrina, en la doctrina de San Basilio. Algunos lo llaman San Basilio Magno. Es muy importante porque tiene algunos elementos San Basilio que son realmente muy iluminadores. Empieza diciendo Benedicto XVI que San Basilio habla ante todo del misterio de Dios, que es el punto de referencia más significativo y vital para el hombre. Esto que me están escuchando ustedes les parecerá algo de perogrullo, o sea, vaya cosas que está diciendo este hombre, que San Basilio hablaba ante todo de Dios, del misterio de Dios, como el punto de referencia vital para el hombre, significativo. Bueno, muchas veces, queridos míos, queridos seguidores, los sacerdotes no hablan de Dios. En la predicación, los obispos no hablan de Dios. Una recriminación que se le hacía muchas veces al Papa Francisco era que no hablaba de Dios, hablaba de los inmigrantes, hablaba del cambio climático, de la ecología, de la Pachamama, hablaba de muchas cosas, pero no hablaba de Dios, no hablaba de Dios, no argumentaba, no explicaba desde el misterio de Dios. A veces hablaba de cosas que parecía una especie de psicoanálisis barato, cuando hablaba de ciertos comportamientos humanos.
Y muchos sacerdotes les ocurre lo mismo, por desgracia. Su predicación es completamente horizontalista, de tejas para abajo. No es el eje, el centro y el núcleo Dios, que es el que estructura la exposición de la palabra de Dios, que tiene que ser la predicación, el sermón, la explicación, la transmisión de la doctrina católica, del mensaje de Jesucristo, de la tradición, la doctrina transmitida por Cristo a los apóstoles hasta nosotros hoy en día. Esto es muy importante. La Iglesia tiene una misión sobrenatural que es la salvación de las almas. Por eso el último canon del Código de Derecho Canónico en 1752, Salus Animarum Suprema Lex. La suprema ley es la salvación de las almas, la mayor gloria de Dios, que dice también San Maximiliano María Kolbe. La mayor gloria de Dios es la salvación de las almas, porque Jesucristo ha derramado toda su sangre en la cruz para salvar a las almas. Luego, el centro de la acción de la Iglesia es Dios, la salvación de las almas, el centro. Y por eso el centro es la Sagrada Liturgia. Ese es el centro y el sentido de la misa. ¿Eh? La gloria de Dios. Dios, no el hombre. La liturgia no es para el hombre. La liturgia es para Dios, para adorar a Dios. No es para el hombre. Esto es importantísimo. Y de ahí también, evidentemente, que la doctrina católica tiene como centro a Dios, no tiene como centro al hombre. Lo que se ha producido desde Vaticano II es que se ha degradado y se ha pervertido la teología, y la teología se ha convertido en antropología. No en el estudio de Dios, teología, sino en el estudio de Dios reducido a un hombre, que es la antropología. Lo que se ha producido hoy en día en la Iglesia, por el contagio con el mundo moderno, es que Dios ha quedado reducido al hombre. Y por eso los hombres quieren cambiar a Dios, es decir, quieren cambiar la religión de Dios, quieren cambiar los mandamientos de la ley de Dios, quieren cambiar el culto a Dios, la Sagrada Liturgia venerable antigua, quieren cambiar la palabra de Dios para que diga lo que ellos quieren que diga. Quiere construirse el hombre una religión a la carta, un Dios a su medida, mercantilizar. Esto es muy propio del liberalismo, del protestantismo y, en definitiva, del judaísmo. Mercantilizar la religión. Esto es lo que se ve en el Evangelio con los fariseos, cómo mercantilizan la religión, y por eso Jesucristo les insulta, sepulcros blanqueados, vosotros tenéis por padre a Satanás, les pone finos, ¿no? Esto es muy importante. Fíjense qué tontería, que San Basilio hablaba ante todo del misterio de Dios. Sigue diciendo Benedicto XVI que también dedicó un libro al Espíritu Santo que anima a la Iglesia, la colma con sus dones y la hace santa. Esto también me lo han escuchado repetir muchas veces. Nos viene siempre muy bien a todos recordarlo, a mí también el primero. El Espíritu Santo es el que guía a la Iglesia, no el Papa. Me da igual el que esté. León XIV, Francisco, Benedicto, Juan Pablo, San Pío V, San Pío X, San Pío XII o ya está. Es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia. Es el motor y el alma de la Iglesia, el Espíritu Santo, no el Papa. Por eso, como el Espíritu Santo nos ha dado la revelación, como Dios, Espíritu Santo, ilumina a la Iglesia a través del Espíritu Santo, no va a contradecirse el Espíritu Santo, no va a contradecirse. Lo que era pecado va a seguir siéndolo. No va a contradecirse porque hoy esté aceptado mundialmente. La forma de dar culto a Dios, que viene de la tradición, no va a decir de repente el Espíritu Santo en el Vaticano II que es malísima y que hay que prohibir la misa tradicional porque es malísima. Porque entonces el Espíritu Santo estaría contradiciendo, después de haber rendido culto a Dios, tantos santos, tantos mártires, tantos fieles, a través de esa liturgia. Esto es importante, esto es importante. Luego, es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia, como dice San Basilio, el que la colma con sus dones, el que la hace santa, porque es el Espíritu de santificación. Y por eso se invoca al Espíritu Santo en los sacramentos, porque son fuente de santidad, de santificación, de unión con Dios, de semejanza
con Dios, de cristificación, de semejanza a Jesucristo. Una frase de San Basilio, una de sus obras, en los comentarios de los Salmos que nos trae el Papa Benedicto es esta: hombre, date cuenta de tu grandeza, considerando el precio pagado por ti, mira el precio de tu rescate y comprende tu dignidad. Cuando contemplamos el crucifijo es donde aprendemos lo que valemos a los ojos de Dios. Y entonces eh, allí no nos menospreciamos, no hay complejos de inferioridad, pero tampoco hay complejos de superioridad. Piensa en una cuestión de psicología. Muchas veces la prepotencia y la soberbia son la respuesta a un complejo de inferioridad. Yo esto me lo encuentro muchísimo en el clero y en los obispos. Cuanto más soberbio y prepotente es un obispo o un cura, es porque tiene un complejo de inferioridad mayor. Así de claro. Y lo otro es simplemente una reacción a ese complejo de inferioridad, ¿eh? Lo palía con un complejo de superioridad. Lo importante no es la opinión que los hombres tienen de nosotros. Como dice el Kempis, la imitación de Cristo, no me hacen malo porque hablen mal de mí, aunque a ninguno nos guste, pero tampoco me hacen bueno porque hablen bien de mí. Luego, la visión y la opinión que los hombres tengan de nosotros no nos tiene que importar nada, porque si no, nunca tendremos la libertad interior del cristiano, ni estaremos con los ojos puestos en el Señor. La mirada que nosotros tenemos de nosotros mismos tampoco, entiendan, menos tiene que importar, porque somos subjetivos, nadie es buen juez en causa propia. Y también nosotros somos víctimas de nuestro propio juicio. Por eso dice San Agustín en las Confesiones que teme más el juicio de su madre que el juicio de Dios. Por eso, porque la visión de Dios, la mirada de Dios, en definitiva, esa es la verdadera realidad. Esa es la verdad objetiva. Luego, cuando yo miro a Cristo en la cruz, comprendo lo que valgo a los ojos de Dios, lo querido y lo amado que soy por Dios, y por eso no puedo menospreciarme a mí, y por lo tanto no puedo menospreciar al prójimo. El cardenal Merry del Val, cuando secretario de Estado de San Pío X, cuando entre ellos trataban sobre cuestiones importantes del gobierno de la Iglesia, pues siempre San Pío X le decía: vamos a mirar el crucifijo, vamos a contemplar a Cristo crucificado para ver qué nos dice el crucifijo, qué nos dice el crucifijo. Esto es algo que debemos tener muy presente. Contemplar a Cristo en la cruz, mirar a Cristo en la cruz y dejar que Cristo de la cruz nos hable, y si me apuran, sin palabras, sin palabras. En todos los hogares cristianos siempre había pasado un crucifijo, al menos uno. En las habitaciones de los dormitorios había un crucifijo siempre en algún sitio. No solamente como la señal del cristiano, porque en ella murió nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el Catecismo Astete y el Ripalda, tradicionales, sino porque tiene que ser el espejo donde el cristiano se mire. Por eso, si acaso en sus hogares les faltara un crucifijo, por favor, adquieran un crucifijo lo antes posible. E incluso les doy me permito darles un modestísimo consejo. Si pueden tener siempre un crucifijo, cerca un crucifijo pequeño que se llama crucifijo de bolsillo, hace mucho bien poder tocar el crucifijo, poder acariciar a Cristo crucificado y poder mirar a Cristo crucificado. Ahí aprendemos lo que vale Dios, lo que valemos nosotros, lo que vale el prójimo. Ahí comprendemos lo que es el pecado a los ojos de Dios, no a los nuestros, que muchas veces nos traicionan y dan importancia a lo que no tiene o le quitan a lo que tiene. Y por eso es tan importante esta frase de San Basilio, de darnos cuenta considerando el precio que Dios ha pagado por nosotros, por nuestro rescate, salvándonos en la cruz. También Benedicto XVI habla de la doctrina eucarística de San Basilio, porque San Basilio va a ser el primer padre de la Iglesia
que hable y que recomiende la comunión diaria, la comunión diaria. Dice San Basilio que para mantener en nosotros vivo el amor de Dios es necesaria la Santísima Eucaristía. Es el alimento adecuado para los bautizados, para los hijos de Dios, los miembros de la Iglesia, capaz de robustecer las energías derivadas del bautismo. Alimentamos la fe de nuestro bautismo, las renuncias al pecado de nuestro bautismo, a Satanás, al pecado, alimentamos la profesión de fe, el credo de nuestro bautismo con el sacramento del altar, el Santísimo Sacramento del altar, con la Santísima Eucaristía. Alimento para el cristiano. Sigue diciendo San Basilio, la Eucaristía es el don inmenso de Dios, protege en cada uno de nosotros el recuerdo del sello bautismal. La Eucaristía nos alimenta para ser fieles al bautismo. Insisto, a la renuncia al pecado y a Satanás del bautismo y a la profesión, a la fidelidad a Dios que prometimos en el bautismo. Cuando somos bebés, cuando somos... pues eso, lo hacen nuestros padres y padrinos en nuestro nombre, después lo hacemos nosotros. Recuerden cuando en la liturgia se renuevan las promesas bautismales. Y por eso recomienda, insisto, la comunión diaria. San Basilio dice, comulgar también cada día recibiendo el santo cuerpo y la santa sangre de Cristo es algo bueno y útil. ¿Quién dudará de que comulgar continuamente la vida es vivir en plenitud? Ese continuamente se refiere a diariamente, no que estemos comulgando varias veces en un día, ¿no? Comulgo a Dios, recibo a Dios. Qué importante es esto. Al menos, queridos seguidores, que no nos falte la comunión, si no se puede diaria, al menos dominical. Participar en la Santa Misa del domingo adorando a Dios, sabiendo que el fruto de la misa me llega a través de la Sagrada Comunión, por supuesto, con el corazón limpio de pecado mortal, habiendo hecho la confesión sacramental con un sacerdote, para que el fruto de la redención de Cristo, el fruto de la Santa Misa, llegue a mí a través de la comunión, de la común unión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En otras palabras, la Santísima Eucaristía nos es necesaria para acoger en nosotros la vida de Dios. Recuerden Juan 15:5, sin mí no podéis hacer nada. Para acoger la verdad de Dios, la vida de Dios, la gracia de Dios, esto nos llega a través del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo que recibimos en la Sagrada Comunión. Este punto es interesantísimo. Me quiero detener más. San Basilio tiene una obra que se llama, en latín, Ad Adolescentes, para los adolescentes. Se podría traducir para los jóvenes en general, para los jóvenes. Y esta obra de San Basilio, Ad Adolescentes, para los jóvenes, es un discurso que él dirige a los jóvenes de su tiempo sobre cómo sacar provecho a la cultura pagana, a la cultura grecolatina pagana. Pueden buscarlo en internet. San Basilio, discurso a los jóvenes o discurso hacen una preposición de acusativo en latín que significa adolescentes, para los adolescentes, acusativo plural, adolescentes. Es muy breve, se lo digo porque es muy breve, es muy breve. Y esto es importantísimo porque nos habla, dice Benedicto XVI, del gran equilibrio y apertura que reconoce San Basilio en la literatura clásica griega y latina, donde se encuentran ejemplos de virtud, ejemplos de vida recta que pueden ser útiles para el joven cristiano en la búsqueda de la verdad y del modo recto de vivir. Evidentemente, el mundo pagano, el mundo griego y grecolatino, es un mundo pagano, en el que hay muchas inmoralidades, pero no había amoralidades. Es decir, había inmoralidades, pero no se negaba el bien y el mal, la verdad y la mentira. Se cometían inmoralidades por un tubo, como decimos en España, pero no se negaba la existencia del bien y del mal, de la verdad y la mentira.
Había escepticismo, escuelas escépticas, pirrónicas, el pirronismo. Recuerden cuando Pilato le dice a Cristo, ¿y qué es la verdad? Quidis veritas, ¿eh? ¿Qué es la verdad? Pero evidentemente tienen unas nociones morales. Aun, insisto, aunque comentan tantas inmoralidades en el mundo antiguo, tienen unas nociones morales. Hay una especie de, de moralidad natural, ¿eh? O incluso de ética, evidentemente se podría decir de ética natural, por eso el desarrollo de la ética que se hace con Sócrates, con Platón, sobre todo evidentemente con la ética nicómaca de Aristóteles, el estoicismo, la filosofía estoica en Roma, pues con Epícteto, con Cicerón, sobre todo con Cicerón. Esto, entiéndanlo, favoreció mucho la conversión del mundo pagano antiguo al cristianismo, porque había una base natural, por muy, insisto, por muchas inmoralidades que hubiera, esa base natural estaba de moralidad natural, de ética, muy degradada, muy pervertida, pero no estaba cegada por completo. Pongo un ejemplo. La homosexualidad, la sodomía, era algo muy, el lesbianismo, en menor medida el lesbianismo, era muy, muy extendido por el mundo antiguo, pero nunca jamás a ninguno en el mundo antiguo se le ocurrió que eso fuera matrimonio, que dos hombres o dos mujeres se les pudiera considerar matrimonio. Y estaba bastante extendida la homosexualidad. ¿Ven esa pequeña diferencia? Es decir, había inmoralidades, pero todavía llamaban a las cosas por su nombre, ¿eh? Y, por ejemplo, cuando hay emperadores romanos que son auténticos pervertidos, tipo Calígula, o Nerón, o Domiciano, o Heliogábalo, estos emperadores romanos que eran pues grandes, pues, podríamos hablar de la última etapa de Tiberio también, pues, de mucha perversión moral, de mucha perversión sexual, pero el pueblo, a pesar de recibir y de indignarse con ese mal ejemplo de sus gobernantes o incluso hasta con acabar familiarizándose a ello en cierta medida, pero no pierde ese sentido, no pierde el sentido de una especie de sentido moral natural, ¿m? De un sentido moral natural, dejémoslo ahí, ¿vale? Porque la ley natural, al fin y al cabo, está en la naturaleza del ser humano, no ha sido revelada por Dios, está en la naturaleza del ser humano, por eso es la ley natural, la ley natural. Entonces, hay mucha riqueza en las obras literarias de la antigüedad grecorromana, grecolatina. Y esto es lo que San Basilio les va a los jóvenes de su tiempo, les va a recomendar, que lean a los clásicos paganos grecorromanos. Fíjense, se lo va a recomendar. Y es un padre de la Iglesia, San Basilio, no es cualquiera. ¿Eh? No, comprendo y acepto que no es muy conocido, evidentemente, pero es muy importante, porque de aquí vino en gran medida, no solo de San Basilio, pero también vino en gran medida de San Basilio, el aprecio de la Iglesia, del cristianismo, hacia la cultura clásica grecorromana, grecolatina. Y por eso se conservó. Durante la Edad Media, los monjes se dedicaron a copiar en sus scriptorium, en sus monasterios, se dedicaron a copiar todas estas obras literarias de la antigüedad pagana. Y por eso han podido llegar hasta nosotros. Si no, se habrían perdido todas por completo con las invasiones bárbaras cuando se vino abajo el Imperio Romano, en Occidente, por lo menos. Y se han salvado porque la Iglesia las conservó y las conservó porque las valoró, las copió, las divulgó y así han llegado hasta nuestra época. En la medida en que se abandona la formación de las humanidades, es una pobreza muy grande para la cultura general y esto ocurre también en la Iglesia. Hay muy poco cultivo humanístico en los seminarios, hay muy poco latín, hay muy poco griego y prácticamente no hay ninguna lectura de los clásicos antiguos. Podríamos hablar de la secundaria, como ocurre en muchos países, pero San Basilio hace hincapié en esto. Piensen que San Pablo, en el discurso que hace a los atenienses, está hablando en los Hechos de los Apóstoles, tiene un conocimiento literario y cultural grecolatino sobresaliente. Uno pensará que porque es de su época. Bueno, pero está citando a un poeta, Menandro, creo que era Menandro, un poeta griego Menandro, ahí
cuando les habla del altar al dios desconocido a los griegos. San Juan Evangelista tampoco es ningún analfabeto. Tiene un conocimiento muy bueno de la lengua griega, de la cultura griega. También podríamos decirlo de San Lucas. Es decir, yo les invito a que cultiven la virtud de la studiositas y que los que son aficionados además a la literatura pues tengan la experiencia de leer al menos algún clásico grecolatino, insisto, siguiendo el consejo de San Basilio Magno, padre de la Iglesia. Yo les hago una propuesta, porque si les propongo la Ilíada o la Odisea, se les puede atragantar, pero les propongo las tragedias de Sófocles, las tragedias de Sófocles, que son más breves y que tienen además un mensaje ético, un mensaje moral importante. Por ejemplo, la de Áyax, las traquinías, Antígona, esta sí que os la recomiendo, por favor, lean Antígona de Sófocles. Es muy breve, es una tragedia, es un teatro, el teatro griego, es muy breve, pero aquí Sófocles, en Antígona, ya habla de leyes no escritas por mano de hombre. Está hablando de la ley natural, del respeto a los muertos. Esto va para los de la conferencia emasculada antiespañola, esos funcionarios eclesiásticos que no tienen fe, que han dejado que se, ¿cómo decirlo?, profane la tumba de tantos muertos en la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos. A los muertos hay que velar por su sagrado reposo, por su descanso eterno. Y eso implica que no se le puede permitir a un gobierno social comunista, como el que tenemos en España, que profane tumbas en una basílica pontificia que es propiedad de la Iglesia Católica. Esa basílica no es propiedad del gobierno y ese cementerio no es de propiedad del gobierno, es propiedad, las tumbas que están debajo de la basílica, de la Iglesia. Otra cosa es que el gobierno os dé mucho dinero y vosotros lo que os interesa es el dinero, no la fe ni las almas. Pero bueno, es que me estoy encendiendo, perdónenme. Antígona de Edipo Rey, perdón, Antígona de Sófocles, la recomiendo. Edipo Rey, Electra, la madre de Edipo, Filoctetes, Edipo en Colono. O sea, las tragedias de Sófocles, yo les invito a que hagan por lo menos esa cata, empezando con Antígona, para que se acerquen a la cultura clásica grecolatina, grecorromana y la cultiven como nos pide, como les pedía a los jóvenes de su época San Basilio. Y aquí les dice San Basilio a los jóvenes que de toda esta cultura grecolatina, todas estas obras literarias, que hagan como la abeja, como a la hora de recolectar la miel, que coge lo mejor de cada flor para elaborar la miel. Es decir, hay muchas inmoralidades y muchos errores en las obras clásicas grecolatinas, pero hay muchos elementos positivos que son enriquecedores. Y insisto, y por eso la Iglesia los conservó y los transmitió, y ya que vivimos en una situación de crisis del cristianismo, de la Iglesia Católica, y que se ha perdido ese componente humanístico tan grande, tenemos que recuperarlo modestamente, cada uno según sus posibilidades. Insisto, empecemos leyendo Antígona de Sófocles, sigan después si quieren Edipo en Colono, Electra, Áyax, el resto de tragedias. Si quieren sigan después con Homero, la Ilíada, la Odisea, la Eneida de Virgilio, la guerra del Peloponeso de Tucídides, la vida de Alejandro Magno, de Quinto Curcio, Tito Livio, podríamos ir con muchas obras, hasta el teatro de Plauto, pero valoremos esta cultura porque a través de esta cultura pagana, Jesucristo también llegó al corazón de esos hombres.